Hola, mi nombre es Natalia Millalen, soy enfermera de la UTI pediátrica del Hospital de La Serena y hoy les presentaré el tema de gestión del cuidado en el niño hospitalizado por virus respiratorio sincicial. Los contenidos que se incluyen en esta presentación son introducción, epidemiología, estructura del virus respiratorio sincicial, respuesta inmune al virus respiratorio sincicial, factores de riesgo, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, cuidado de enfermería y evaluación. Introducción. El virus respiratorio sincicial produce epidemias anuales en época invernal, causando un amplio espectro de manifestaciones clínicas que van desde infecciones asintomáticas hasta la muerte de los niños. El VRS o virus respiratorio sincicial es la causa más frecuente en pediatría de bronquiolitis y neumonía. Casi la totalidad de los niños presenta una primoinfección por VRS antes de los 2 años y la mitad de estos tendrán más de un episodio. En niños menores de 3 meses, hasta un 50% de los niños desarrolla bronquiolitis y o neumonía, que requieren hospitalización. En Chile, el virus respiratorio sincicial es la principal causa de hospitalización por infección respiratoria baja, alcanzando cifras de alrededor del 70% en invierno, y se ha estimado en Chile que hasta un 2% de los niños menores de 2 años son hospitalizados por esta causa. El virus respiratorio sincicial en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que conoce el común de las personas sobre el virus respiratorio sincicial actualmente? Primero que nada, que está provocando la muerte de los niños. Segundo, que el Estado se enfrenta a una crisis hospitalaria relacionada a uno de los brotes más importantes del virus respiratorio sincicial en la historia de Chile. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que nos dice el Ministerio con respecto a la realidad actual? El Ministerio de Salud se encuentra en alerta desde el 23 de marzo de este año, cuando se prorrogó la alerta sanitaria de COVID-19, incluyendo todos los virus respiratorios. Desde mayo de este año se observa un aumento importante de la circulación de virus respiratorio en nuestro país. Durante la semana epidemiológica 22, vale decir desde el 28 de mayo al 3 de junio, el 56% de las muestras correspondían a virus respiratorio sincicial, afectando especialmente a los niños menores de 1 año. Realidad que hemos evidenciado en todos los servicios que actualmente estamos trabajando con niños. Se enfrenta sin duda uno de los brotes de virus respiratorio sincicial más grandes en los últimos años. Durante los años de pandemia hubo una baja circulación de este virus, lo que produjo una gran cantidad de población susceptible. A esto se suma que el virus respiratorio sincicial es un virus para el cual aún no hay vacuna. Otros virus detectados corresponden a la influenza A, adenovirus, metaneumovirus, parainfluenza e influenza, que también, en conjunto con el virus respiratorio sincicial, provocan cuadros graves a gravísimos en los niños en la población susceptible. En esta gráfica podemos ver el número de casos detectados de virus respiratorios por agente y porcentaje de positividad del total de las muestras analizadas según la semana epidemiológica en Chile desde los años 2019 al año 2023. Podemos visualizar que el virus respiratorio sincicial alcanzó una positividad mínima entre los años 2020 y 2021, aumentando en periodo invernal en el año 2022 y ahora una situación que nos preocupa bastante en el año 2023 con un pic que no se había visto en los últimos años. Vamos a conocer un poquito mejor a nuestro enemigo. Estructura y replicación del virus respiratorio sincicial. El virus respiratorio sincicial pertenece a la familia Paramyxoviridae, subfamilia de Pneumovirinae, género del neumovirus, teniendo como único hospedero al hombre. El virus contiene alrededor de 10 genes en total que codifican un total de 11 proteínas virales distintas. Esto lo hace ser un virus bastante especial. En comparación con los otros virus de su familia, sí, es de igual tamaño, pero es más complejo al tener varios genes y proteínas adicionales.
El virus respiratorio sincicial presenta dos subtipos antigénicamente diferentes, el A y B, así como múltiples genotipos con la capacidad de circular de forma simultánea. En la actualidad se conocen alrededor de 13 genotipos del mismo grupo. Las glicoproteínas de superficie F y G tienen gran importancia en la inmunidad del paciente, siendo la F conservada y la G variable. La puerta de entrada del virus respiratorio sincicial es a través del tracto respiratorio alto, donde el virus se absorbe y se multiplica en las células epiteliales y se difunde por vecinidad en el árbol respiratorio. En esta imagen podemos observar un esquema de la estructura del virus respiratorio sincicial que muestra la disposición de sus componentes y su relación con los genes que lo codifican. Vemos la cadena de ARN y además también las glicoproteínas de superficie, la F, la G, la M y la SH. Estas glicoproteínas interactúan con los receptores de las células epiteliales y permiten la replicación del virus en estas. En este esquema podemos observar la respuesta del sistema inmunitario ante la infección por virus respiratorio sincicial. En los primeros 3 días vemos una interacción del virus a través de sus proteínas de superficie F y G que interactúan con los receptores de las células de la mucosa epitelial. Esto desencadena la respuesta innata en las células ciliares, macrófagos y células dendríticas de la mucosa en los primeros 3 días, a través de la producción de interferón y la activación de factores que estimulan la producción de citoquinas proinflamatorias. Al mismo tiempo, las células dendríticas presentes en la vía aérea transportan antígenos del virus respiratorio sincicial, como lo vemos acá, a sitios activos del sistema linfático, donde se refuerza la respuesta innata con la migración de células a la mucosa. Por este primer encuentro, primer contacto del virus con el sistema inmune, se obtiene la respuesta adaptativa específica de linfocitos T, CD4, linfocitos T, CD8 y linfocitos B, desde el día 7. Esta respuesta adaptativa contribuye a la eliminación de la infección, especialmente por la acción de los linfocitos T, CD8 y también gracias al interferón gamma, dejando así una respuesta mediada por anticuerpos y células T sensibilizadas que nos protegerán contra futuras infecciones. Los factores de riesgo de enfermar gravemente por virus respiratorio sincicial que debemos considerar al momento de evaluar a nuestro paciente son niños prematuros con edad gestacional inferior o igual a 35 semanas, niños con neumopatías crónicas, enfermedad pulmonar crónica o displasia broncopulmonar y fibrosis quística, niños con cardiopatías congénitas, niños o adultos inmunodeprimidos y trasplantados. Otros factores de riesgo a considerar son el hacinamiento, la desnutrición, edad menor de 6 meses, presencia de fumadores en la casa, asistencias a guarderías y ausencia de lactancia materna. Manifestaciones clínicas de la infección por virus respiratorio sincicial. El virus respiratorio sincicial puede ocasionar diversas patologías que van desde una rinofaringitis hasta una bronconeumonía con falla respiratoria. En los menores de 1 año, la presentación más frecuente es la bronquiolitis, en segundo lugar las infecciones respiratorias altas y en tercer lugar la otitis media aguda. En los niños de 1 a 4 años cambia la frecuencia. La primera es la infección respiratoria alta, en segundo lugar la otitis media aguda y en tercer lugar la bronquiolitis o la bronquitis. En los mayores de 6 años, la infección respiratoria de vías altas son las más frecuentes. La manifestación clínica de bronquiolitis en los menores de 2 años puede ser tan grave que podría requerir hospitalización, ventilación mecánica e ingreso a una unidad de cuidados intensivos, especialmente en aquella población susceptible, especialmente en aquella población que tiene factores de riesgo importantes.
Las infecciones respiratorias graves por virus respiratorio sincicial se pueden manifestar de la siguiente manera en los niños: fiebre alta, tos severa, apneas, sibilancia, dificultad para respirar, irritabilidad o perturbación, cansancio o letargo, pérdida del apetito o rechazo de la lactancia materna. Todas estas manifestaciones debemos considerarlas al momento de evaluar a nuestro paciente cuando ingresa a nuestro servicio. Etapa del diagnóstico. ¿Cómo podemos confirmar que efectivamente el cuadro respiratorio que presenta nuestro paciente es por virus respiratorio sincicial o está relacionado a otras causas? Primero que nada, vamos a realizar una anamnesis. Vamos a considerar el contexto epidemiológico de la región y vamos a realizar un examen físico exhaustivo buscando las manifestaciones clínicas de una infección por VRS en niños. Ya en una tercera etapa, vamos a considerar las pruebas diagnósticas disponibles en nuestro hospital. Una de las pruebas diagnósticas sensibles para el virus respiratorio sincicial y que encuentra específicamente a este virus en el moco del paciente es el panel molecular múltiple, que se toma a través de un aspirado nasofaringio o un hisopado nasofaringio. Si queremos visualizar complicaciones de una infección por virus respiratorio sincicial, vamos a considerar la toma de una radiografía de tórax, AP y lateral. Esta nos va a permitir visualizar complicaciones como lo son la neumonía y las atelectasias. Si ya sospechamos de una insuficiencia respiratoria global o parcial, vamos a considerar lo que es la toma de gases arteriales y o saturación de oxígeno. El hemograma nos va a permitir visualizar presencia de anemia en el paciente a través de la medición de hematocrito y hemoglobina. La PCR la vamos a considerar en caso de sospecha de una sobreinfección bacteriana. Al mismo tiempo, vamos a tomar ácido láctico, que nos va a permitir visualizar una insuficiencia de oxígeno en los tejidos y también se puede considerar como un predictor de sepsis, que es una complicación muy grave de una infección por virus respiratorio sincicial. En esta imagen podemos ver cómo se toma el examen panel molecular múltiple viral. Este examen se obtiene a través de la recolección de muestras del aspirado nasofaringio o hisopado nasofaringio. Este panel nos permite detectar diferentes tipos de virus, 8 virus diferentes. Detecta el SARS-CoV-2, el virus influenza A, el virus influenza B, adenovirus, metaneumovirus, virus para influenza, rinovirus y el virus respiratorio sincicial. Debemos recordar que la muestra debe ser acompañada por el formulario de la Plataforma Nacional de Toma de Muestra para ser procesada. Para objetivar la gravedad del cuadro respiratorio en niños, es necesaria la aplicación de escalas. Una de las más conocidas en Chile es la escala o score de Tal. Esta nos permite medir la gravedad de la obstrucción de la vía aérea y predecir el grado de hipoxemia en el niño. Esta escala mide lo que es frecuencia respiratoria, la presencia o no de sibilancias, cianosis y retracciones. Si se aplica la escala, se obtendrá un puntaje y este puntaje nos permitirá clasificar el grado de obstrucción de la vía aérea del paciente en leve, moderado o severo. Ante la presencia de un niño con síndrome de distrés respiratorio agudo, podemos medir la gravedad de su estado a través de la aplicación del indicador PAFI. La PAFI es uno de los índices de oxigenación más empleado actualmente y hace referencia a la relación entre la presión arterial de oxígeno obtenida a través de los gases arteriales y la fracción inspirada de oxígeno. Una PAFI menor a 100 hace referencia a que hay un intercambio gaseoso o un estado ventilatorio deficiente en el paciente. El tratamiento contra las infecciones por VRS se orienta principalmente en la mantención de la vía aérea superior permeable, ya sea a través de aseos nasales frecuentes y o aspiraciones de secreciones nasofaringias según necesidad. Se debe facilitar una buena hidratación y una alimentación que permita tolerar los primeros días de la enfermedad, además de monitorizar la saturación de oxígeno si hay una franca dificultad respiratoria y administrar oxígeno si se requiere. Existen tratamientos específicos contra la infección por virus respiratorio sincicial, como es el uso del antiviral palivizumab,
que es capaz de neutralizar la infección viral y reducir el 55% de las hospitalizaciones, pero este medicamento tiene muchas restricciones para su uso. Otro antiviral es la ribavirina. Este antiviral no específico inhibe la replicación viral. Sin embargo, estudios de eficacia en humanos se encuentran inconclusos y presentan problemas de costo-eficacia y posibles efectos adversos que requieren ser analizados en profundidad. El apoyo inicial para pacientes con infección respiratoria aguda es la administración de oxígeno. Esto se puede realizar a través de las cánulas nasales, mascarillas simples con reservorio o el ya menos utilizado halo. El sistema que vamos a escoger para administrar oxígeno dependerá del flujo de oxígeno que necesite el paciente para alcanzar una mejoría clínica. Para disminuir la dificultad respiratoria, normalizar la frecuencia cardíaca, respiratoria y la saturación arterial de oxígeno. La cánula nasal de alto flujo es un sistema de administración de oxígeno que ha desplazado el sistema antiguo que nosotros utilizábamos en pediatría, que era el sistema de administración de oxígeno por halo, que se caracterizaba más que nada por entregar un flujo de oxígeno frío. La cánula nasal de alto flujo, por el contrario, otorga un flujo humidificado y calentado, lo que permite disminuir el daño de la mucosa respiratoria, mejora la eliminación de las secreciones, disminuye la inflamación de la vía aérea y las posibilidades de broncoconstricción que produce el aire frío. Entrega altas tasas de flujo de gas, lo que permite cubrir la alta demanda inspiratoria en un paciente con IRA. Genera también una presión positiva continua de las vías respiratorias, lo que produce un aumento de la capacidad residual funcional y reclutamiento alveolar, favoreciendo la disminución de las atelectasias. Este sistema también reduce la sequedad bucal y la sensación de dificultad respiratoria, mejorando la comodidad y la tolerancia del paciente, aumentando la eficiencia de su respiración. En esta imagen podemos ver lo que es la administración de oxígeno a través de la cánula nasal de alto flujo. A su izquierda podrán observar que la cánula nasal de alto flujo está conectada a un sistema con base calefactora. Y a su derecha, algo mucho más familiar para todos ustedes, que es que la cánula nasal de alto flujo se conecta a un sistema denominado sistema IRBO o ERBO, presente en casi todos los servicios. Otra forma de administrar oxígeno y garantizar la presión positiva en las vías respiratorias es a través de la utilización de la ventilación mecánica no invasiva. Esta mejora la ventilación alveolar, disminuye el trabajo de los músculos respiratorios, previene la formación de atelectasia, revierte los síntomas de la hipoventilación, mejora la compliance pulmonar y disminuye la morbimortalidad. La ventilación mecánica no invasiva tiene dos grandes modalidades. Podemos utilizar CPAP y BiPAP. El CPAP nos permite garantizar la presión continua en la vía aérea, aumenta la capacidad funcional, previene el colapso alveolar, el volumen dependerá del esfuerzo respiratorio y lo que es la frecuencia respiratoria tiene que ser marcada por el paciente. En la modalidad de BiPAP, aquí se garantiza presión positiva a dos niveles. El IPAP garantiza el volumen y el EPAP mejora la oxigenación. El BiPAP nos permite programar el ventilador en tres modalidades. En la modalidad S, el paciente genera la inspiración. En la modalidad ST, que es la más utilizada, se cicla como en la modalidad S, garantizando sí una frecuencia respiratoria mínima. Y en la modalidad T, que es la menos utilizada, el respirador cicla según la frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio. Ante la presencia de un niño con insuficiencia respiratoria grave, evidenciado por una hipoxemia persistente y una hipercapnia mantenida, se debe garantizar la presión positiva de soporte, y esto lo vamos a lograr a través de la ventilación mecánica invasiva. La infección por virus respiratorio sincicial se caracteriza por su componente obstructivo o restrictivo, con inflamación de la vía aérea, la cual se ve aumentada por la intubación endotraqueal. Se debe tener presente que hay abundantes secreciones que obstruyen los tubos endotraqueales pequeños, dificultando más su ventilación.
La ventilación mecánica invasiva tiene alto riesgo de lesión de las vías respiratorias y pulmonares. Requiere sedación y en algunos pacientes uso de relajante muscular. La ventilación mecánica invasiva tiene alto riesgo de desarrollar neumonias asociadas a la ventilación y complicaciones relacionadas con la intubación, lo que aumenta el número de días de ventilación. En casos más graves, se puede llegar a requerir ventilación oscilatoria de alta frecuencia o ECMO. Además del tratamiento con oxigenoterapia, debemos considerar el tratamiento con nebulizaciones con adrenalina. El uso de este tipo de nebulización en urgencia disminuye el riesgo de hospitalización. Las nebulizaciones con adrenalina disminuyen la permeabilidad capilar y el edema de la mucosa. Los broncodilatadores. Se ha comprobado que en pacientes que tienen un componente restrictivo, como por ejemplo pacientes asmáticos, podría observarse una buena respuesta clínica con el uso de broncodilatadores. Las nebulizaciones con solución hipertónica se ha comprobado que tiene mayor beneficio al utilizarlo dentro de los primeros 3 días con síntomas. Es la única terapia en pacientes hospitalizados que ha logrado una disminución en los días de estadía. Los corticoides sistémicos no están indicados de rutina, sin embargo se pueden utilizar en aquellos pacientes con componentes restrictivos previo a su ingreso a la UTI o a la UCI. Las quimioterapias respiratorias, fundamental para el manejo de atelectasia e hipersecreción bronquial. Los antibióticos solo están indicados en los pacientes con sospecha de sobreinfección bacteriana. En aquellos pacientes con componente asmático agudo o exacerbación asmática que se hospitalizan en la unidad, debemos considerar el tratamiento con nebulizaciones de salbutamol. Estas pueden ser continuas o intermitentes. También debemos tener presente la administración de corticoides, como la prednisona, hidrocortisona o metilprednisolona, y de broncodilatadores endovenosos, como es la administración de sulfato de magnesio. En base a la evidencia actual que se conoce sobre el tratamiento y el manejo de los niños con cuadro respiratorio sincicial que se hospitalizan, vamos a gestionar los cuidados de enfermería. Principales actividades de ingreso. Avisar al equipo de la unidad sobre el estado del paciente trasladado desde pediatría o urgencias, sus características y coordinar su evaluación en sala. Asignar la unidad al paciente, avisando al equipo de enfermería. Preparar la unidad. Disponer de cama, red de oxígeno, red de aspiración, bombas de infusión continua y de jeringa. Al momento de llegar el paciente a la sala, debemos realizar un control de signos vitales, antropometría y el examen físico general y segmentario. Dejar al paciente en posición semifowler más la oxigenoterapia correspondiente. Vigilar la saturación, el color, el tono, signos de dificultad respiratoria, polimnea, uso de musculatura accesoria, cianosis, palidez. Signos de tolerancia a la ventilación mecánica o a la cánula nasal de alto flujo. Revisar y verificar todos los documentos para adjuntar a la ficha del paciente, exámenes, datos de urgencia, previsión, atención cerrada. Explicar las normas del servicio a los familiares. Recuerden, el niño no se hospitaliza solo, se hospitaliza junto a su familia. Aplicar el protocolo de acompañamiento. Se debe realizar la inscripción en la central de alimentación luego de la indicación del régimen y realizar una evaluación por nutricionista. Una vez realizadas nuestras actividades de ingreso, debemos monitorizar de forma continua a nuestro paciente, registrando cada 2 o 3 horas en nuestra hoja de enfermería la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura del paciente, además de los parámetros ventilatorios. El paciente se debe mantener preferentemente en posición semifowler. Debemos garantizar la oxigenoterapia para saturar mayor o igual a 93%, valorando los requerimientos de oxígeno en cada control de signo vital. Se debe realizar aspiración de secreciones o aseo nasal según la necesidad del paciente. Se debe administrar la pseudoanalgesia según la necesidad del paciente e indicación médica. Vamos a realizar la nebulización de salbutamol y iberdual alternada según la indicación médica. Debemos controlar con gases arteriales y tomar exámenes complementarios 1 a 2 horas posterior a la conexión a la CENAC
o ventilación mecánica no invasiva respectivamente. La administración de corticoides o bronquiodilatadores se realizará según el protocolo de administración de medicamentos. Debemos vigilar las reacciones adversas y realizar el registro pertinente. Se debe tener en cuenta siempre rescatar los resultados de los exámenes solicitados, el panel viral, los gases arteriales de control, hemograma, PCR y ácido láctico. Si el paciente se encuentra febril, debemos aplicar medidas físicas para bajar la temperatura, desabrigar, colocar paños tibios en la región inguinal, abdomen y cuello y educar a la familia para que nos colabore en esta situación. Ahora, si el paciente persiste con fiebre, debemos administrar paracetamol según indicación. Debemos garantizar la hidratación del paciente a través de la mantención de la fleboclisis, un suero de glucosa al 5 más electrolitos, pasando por una bomba de infusión continua según la indicación del médico. El balance hídrico se programará cada 8 o cada 12 horas dependiendo del estado del paciente, evitando por sobre todas las cosas balances hídricos muy positivos. El baño se debe realizar sí o sí cuando el paciente se encuentre estable. Debemos realizar prevención de las lesiones por presión, sobre todo en aquellos pacientes con ventilación mecánica no invasiva. Debemos prevenir las caídas y otros eventos adversos frecuentes, como lo son las infecciones asociadas a la atención de salud, error de medicación y retiro de invasivos. Se debe brindar apoyo emocional al niño y a la familia, conversar, aclarar dudas y consolar. Si nosotros visualizamos problemas psicosociales, debemos realizar también el enlace con el programa Chile Crece Contigo, que cuenta con trabajador social y además con psicólogo. Debemos educar a la familia sobre los cuidados durante la hospitalización. Además, debemos realizar prolijamente el registro de todas las intervenciones de enfermería en la hoja de atención de enfermería. No nos podemos retirar del turno sin realizar esta acción. Hemos realizado todas nuestras actividades programadas. Es hora de evaluar nuestra intervención. ¿Y cómo lo vamos a realizar? A través de la eficacia y la eficiencia, considerando como instrumento de evaluación la hoja de enfermería, la ficha clínica, el examen físico y la entrevista. En eficacia, debemos responder las siguientes preguntas. ¿Mejoramos el patrón respiratorio? ¿Disminuimos los requerimientos de oxígeno adicional? ¿Mejoramos la frecuencia respiratoria, la temperatura, la frecuencia cardíaca, el Glasgow? ¿El niño y la familia disminuyeron su temor frente a la hospitalización? Eficiencia. Se realizaron todas las actividades programadas en los horarios que correspondían, con el personal responsable que correspondía y los insumos que correspondían. Si la respuesta a todas estas preguntas fue un sí, claramente hemos hecho un muy buen trabajo en nuestro turno. Para aquellas personas que gustan de la lectura, dejo las referencias de los artículos en base a los cuales realicé la presentación. Desde ya, muchas gracias por su atención. Saludos a todos.